Democracia y Educación, por John Dewey, 77, capítulo 18. Valores educativos. 3. La segregación y organización de valores. Es naturalmente posible clasificar de un modo general las diversas fases valiosas de la vida. Con el fin de obtener una visión de los fines suficientemente amplia, ver página 100, para dar flexibilidad y amplitud a la empresa de la educación, esa observación ofrece algunas ventajas. Pero constituye un grave error considerar estos valores como fines últimos a los cuales están subordinadas las satisfacciones concretas de la experiencia. Aquellos no son sino generalizaciones más o menos adecuadas de bienes concretos. La salud, la riqueza, la eficacia, la socialidad, la utilidad, la cultura, la felicidad misma, son solo términos abstractos que resumen una multitud de particularidades. Considerar tales cosas como normas para la valoración de temas y procesos concretos de educación es subordinar a una abstracción los hechos concretos de los cuales se deriva la abstracción. No son en ningún sentido verdadero normas de valoración. Se encuentran, como hemos visto anteriormente, en las realizaciones específicas que forman los gustos y los hábitos de las preferencias. Son, sin embargo, significativos como puntos de vista elevados sobre los detalles de la vida, desde los cuales contemplar el campo y ver cómo están distribuidos sus detalles constituyentes y si estos se hallan bien proporcionados. Ninguna clasificación puede tener más que una validez provisional. La que sigue puede prestar algún auxilio. Podemos decir que el género de experiencia a la que debe contribuir el valor de la escuela está señalado por la competencia ejecutiva en el manejo de los recursos y obstáculos que se encuentran, eficacia, por la socialidad o interés en la compañía directa con los demás, por el gusto estético o capacidad para apreciar la excelencia artística, al menos de alguna de sus formas clásicas, por el método cultivado intelectual o interés por alguna de las adquisiciones científicas y por la sensibilidad respecto a los derechos y aspiraciones de los demás. Conciencia moral. Y aun cuando estas consideraciones no son normas de valor, constituyen criterios útiles para contemplar, criticar y organizar mejor los métodos y materias de enseñanza existentes. La necesidad de estos puntos de vista generales es aún mayor por la tendencia a segregar los valores educativos debido al aislamiento recíproco de los diferentes objetivos de la vida. Prevalece la idea de que los diferentes estudios presentan especies separadas de valores y que el programa escolar debería, por tanto, estar constituido por la reunión de diversos estudios hasta que se haya logrado una variedad suficiente de valores independientes. La cita que sigue no emplea el vocablo valor, pero contiene el concepto de un programa construido sobre la idea de que existe un número de fines separados que se han de alcanzar y de que los diversos estudios pueden valorarse refiriendo cada uno de ellos a su fin respectivo. La memoria es cultivada por la mayor parte de los estudios, pero más por las lenguas y la historia. El gusto es cultivado por el estudio más avanzado de las lenguas y aún mejor por la literatura inglesa. La imaginación por la enseñanza aún más elevada del lenguaje, pero principalmente por el griego y el latín. La observación por el trabajo científico en el laboratorio, aunque también se ha de obtener algún cultivo de las primeras etapas del latín y el griego. Respecto a la expresión, vienen primero el griego y el latín y después la composición inglesa. Para el razonamiento abstracto, las matemáticas están casi solas. Para el razonamiento concreto, están primero la ciencia y después la geometría. Para el razonamiento social, vienen primero los historiadores y los oradores griegos y latinos, y la historia general después. De aquí que aún la educación más estrecha que puede aspirar a ser completa de todo incluye el latín, una lengua moderna, alguna historia, alguna literatura y una ciencia. Hay mucho en este pasaje que es ajeno a nuestro problema y que debe separarse para hacerlo claro. La fraseología denuncia la tradición provisional particular de que está incluido el autor. Se percibe la suposición incuestionada de las facultades que han de cultivarse y un interés dominante por las lenguas clásicas. Se ve un olvido relativo de la tierra en la que vive el hombre y de los cuerpos que llevan consigo.
Pero aún con las concesiones hechas a estos asuntos, aún con su completo abandono, encontramos en la filosofía pedagógica contemporánea muchas ideas que marchan paralelamente con la noción fundamental de parcelar valores especiales para estudios segregados. Aun cuando se establezca algún fin como norma de valor, tal como la eficiencia social o la cultura, se encontrará a menudo que no es más que una expresión verbal bajo la cual se comprende una variedad de factores desconectados. Y aunque la tendencia general sea la de permitir una mayor variedad de valores para un estudio dado, Y aunque la tendencia general sea la de permitir una mayor variedad de valores para un estudio dado que la del pasaje citado, la tentativa de inventariar un determinado número de valores adscritos a cada estudio y de formular la cantidad de cada valor que posee el estudio dado pone de relieve una desintegración educativa implícita. En realidad, tales esquemas de valores de los estudios no son en gran parte más que justificaciones inconscientes del programa que nos es familiar. Se aceptan en su mayor parte los estudios del plan existente y después se les asignan valores como una razón suficiente para enseñarlos. Se dice que las matemáticas, por ejemplo, tienen un valor disciplinario al habilitar al alumno a la precisión de la expresión y al rigor del razonamiento. Tienen un valor utilitario al proporcionar el dominio de las artes del cálculo implicadas en el comercio y las artes. Tienen un valor cultural al ampliar la imaginación tratando las relaciones generales de las cosas y hasta poseen un valor religioso en su concepto del infinito y otras ideas semejantes. Pero, evidentemente, las matemáticas no logran tales resultados porque están dotadas de unas potencias milagrosas llamadas valores. Tienen esos valores, sí, y cuando alcanzan tales resultados y no en otro caso. La afirmación puede ayudar al maestro a poseer una visión más amplia de los posibles resultados que han de efectuarse por la enseñanza de los temas matemáticos. Pero, desgraciadamente, se tiene la tendencia a considerar la afirmación como indicadora de poderes que residen inherentemente en la materia, operen o no, y a darle así una justificación rígida. Si no operan, se dirige la censura, no a la materia tal como se enseña, sino a la indiferencia y al carácter recalcitrante de los alumnos. Esta actitud respecto a las materias es el anverso de la concepción de la experiencia o la vida como un mosaico de intereses independientes que coexisten y se limitan recíprocamente. Los estudiantes de la ciencia política están familiarizados con la teoría del contrapeso y equilibrio de los poderes de gobierno. Así se supone que hay funciones separadas independientemente como la legislativa, la ejecutiva, la judicial y la administrativa, y que todo marcha bien si cada una de ellas contrarresta a las otras y se crea así un equilibrio ideal. Hay una filosofía que puede llamarse también del contrapeso y equilibrio de la experiencia. La vida presenta una diversidad de intereses. Entregados a sí mismos, tienden a incrustarse unos en otros. El ideal es prescribir un territorio especial para cada uno hasta que se ha cubierto todo el campo de la experiencia y tratar después de que cada uno permanezca dentro de sus propios límites. La política, los negocios, el recreo, el arte, la ciencia, las profesiones cultas, las relaciones políticas, el ocio, representan tales intereses. Cada uno de ellos se diversifica en diversas ramas. Los negocios en ocupaciones manuales, puestos directivos, teneduría de libros, ferrocarriles, banca, agricultura, industria y comercio, etc. Y lo mismo ocurre con cada una de las demás. Una educación ideal debería proporcionar los medios de satisfacer estos intereses separados y clasificados. Y cuando contemplamos las escuelas, es fácil obtener la impresión de que aceptan esta concepción de la naturaleza de la vida adulta y que se asignan la tarea de satisfacer sus demandas. Cada interés se reconoce como una especie de institución fija a la que debe corresponder algo en el plan de estudios. Este debe contener, pues, alguna instrucción cívica e histórica, considerada política y patrióticamente, algunos estudios utilitarios, alguna ciencia, algún arte, principalmente literatura, por supuesto, algunas medidas sobre recreos, alguna educación moral, etc. Y se encontrará que una gran parte de la presente agitación sobre las escuelas está fundada en el clamor y la controversia sobre el debido
premio del reconocimiento que se ha de conceder a cada uno de esos intereses y en las luchas sostenidas para asegurar a cada uno su debida participación en el plan de estudios. O si esto no parece realizable en el sistema escolar existente, a asegurar un tipo de educación escolar nuevo y separado para satisfacer la necesidad. En la multitud de educaciones se olvida la educación misma. La consecuencia evidente de esto es la congestión de los planes de estudio, el recargo y la distracción de los alumnos y una estrecha especialización fatal para la misma idea de la educación. Pero estos malos resultados no llevan ordinariamente más que un remedio, a aumentarlos. Cuando se percibe que después de todo no se satisfacen las exigencias de una plena experiencia de la vida, la deficiencia no se atribuye al aislamiento y limitación de la enseñanza de las diversas materias, y este reconocimiento constituye la base de la reorganización del sistema. No, la falta se achaca a algo que ha de hacerse mediante la introducción de otro estudio, o, si es necesario, de otro tipo de escuela. Y por regla general, aquellos que obtengan el amontonamiento resultante y la superficialidad y distracción subsiguientes recurren también de ordinario a un criterio meramente cuantitativo. El remedio está en suprimir como ocurrentes y superfluos muchos estudios y volver al buen programa antiguo de leer, escribir y contar en la educación elemental, y al programa igualmente bueno e igualmente pasado de moda de los clásicos y las matemáticas en la educación secundaria. La situación tiene, naturalmente, su explicación histórica. Diversas épocas del pasado han tenido sus propias luchas e interesantes características. Cada una de esas grandes épocas ha dejado tras de sí una especie de depósito cultural como un estrato geológico. Estos depósitos han encontrado su camino en las instituciones educativas bajo la forma de estudios, planes de estudio distintos y tipos diferentes de escuelas. Con el rápido cambio de los intereses políticos, científicos y económicos del último siglo, ha debido atenderse a nuevos valores. Aunque los antiguos programas se resistieron, han tenido que retirarse sus pretensiones al monopolio. Sin embargo, no se han reorganizado en su contenido y sus fines, solo han sido reducidos en su cantidad. Los nuevos estudios, representando los nuevos intereses, no se han utilizado para transformar el método y la finalidad de toda instrucción, solo han sido inyectados y superpuestos. El programa es un conglomerado cuyo cemento consiste en la mecánica del programa escolar o del horario. De aquí surge el esquema de valores y normas de valor que hemos mencionado. Esta situación de la educación representa las divisiones y separaciones que se producen en la vida social. La variedad de intereses que marcaría toda experiencia rica y equilibrada ha sido rota en pedazos y depositada en instituciones separadas con propósitos y métodos diversos e independientes. Los negocios son negocios, la ciencia es ciencia, el arte es arte, la política es política, el intercambio social es intercambio social, la moral es moral, el recreo es recreo y así sucesivamente. Cada uno posee una provincia separada e independiente con sus propios y peculiares fines y modos de proceder. Cada uno contribuye a los demás solo externa e incidentalmente. Todos ellos juntos constituyen la totalidad de la vida solo por yuxtaposición y adición. ¿Qué se espera de los negocios sino que proporcionen dinero, el cual ha de emplearse a su vez para hacer más dinero y para sostenerse a sí mismo y a la familia, para comprar libros y cuadros y entradas para los conciertos que pueden proporcionar cultura y para pagar los impuestos, para obras de caridad y otras cosas de valor social y ético? Qué poco razonable es esperar que la realización de los negocios sea en sí misma una cultura de la imaginación, en amplitud y refinamiento, que pueda directamente, y no mediante el dinero que proporciona, prestar un servicio social por su principio animador y ser dirigida como una empresa en beneficio de la organización social. Lo mismo puede decirse, mutatis mutandis, de la realización del arte o la ciencia, la política o la religión. Cada una de ellas ha llegado a especializarse no meramente en sus procedimientos y sus exigencias respecto al tiempo, sino a su finalidad y espíritu animador. Inconscientemente,
Nuestros planes de estudios y nuestras teorías de los valores educativos de los estudios reflejan esta división de intereses. El punto a discutir en una teoría de los valores educativos es, pues, la unidad o integridad de la experiencia. ¿Cómo será esta plena y variada sin perder la unidad del espíritu? ¿Cómo será una y sin embargo no estrecha y monótona en su unidad? En último término, la cuestión de los valores y las normas de los valores es la cuestión moral de la organización de los intereses de la vida. Pedagógicamente, la cuestión afecta a aquella organización de las escuelas, materiales y métodos que habrán de operar para lograr la amplitud y riqueza de la experiencia. ¿Cómo aseguraremos la amplitud de la perspectiva sin sacrificar la eficacia de la ejecución? ¿Cómo lograremos la diversidad de los intereses sin pagar el precio del aislamiento? ¿Cómo se hará al individuo ejecutivo en su inteligencia en vez de hacerlo a costa de ella? ¿Cómo el arte, la ciencia y la política se reforzarán unas a otras en un estado espiritual enriquecido en vez de constituir finalidades perseguidas unas a expensas de otras? ¿Cómo pueden los intereses de la vida y los estudios que lo refuerzan enriquecer la experiencia común de los hombres en lugar de separar a los hombres entre sí? De las cuestiones de reorganización así sugeridas nos ocuparemos en los últimos capítulos.